Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Hoy jueves 28 de mayo. Bien, muchachos, buen día. Eh, Mientras van ingresando algunos de sus compañeros a la clase, quiero comentarles de que logré hablar con Manuel. Ayer les había adelantado algo sobre este tema. Ya, por favor, no sé si se pueden anotar su celular. Obviamente esto es los que deseen. Ya, el Manuel les puede ayudar un poco en lo que va a ser la simulación, tal vez la forma de poder instalar bien el HYSYS, si es que van a usar el HYSYS, o pueden preguntarles si pueden usar otro tipo de simuladores para ya empezar a hacer la corrida de sus trabajos. ¿Ya? Entonces, de todas formas, yo lo voy a anotar en la diapositiva, pero para ir adelantando mientras esperamos, su número es 694-36708, lo voy a anotar en el chat, ¿ya? Para que ustedes puedan contactarse si desean, ¿ya? Obviamente no es obligatorio, eso que quede claro, y tampoco conversan ustedes con él eh, cómo pueden trabajar, para que les colaboren poquitos los que tengan dudas en la simulación. Manuel ha sido casi una especie de auxiliar, si quieren, en lo que ha sido estos últimos 2 años, o un año y medio casi. Y nos ha ido bien nomás porque él les ha colaborado en las corridas. Y bueno, él también ya sabe mucho del tema de las heurísticas, de la creación de procesos, ¿no? O sea, lastimosamente nuestra asignatura solamente tiene 4 periodos, entonces no da para acomodar si quieren a un auxiliar. Entonces, pero sí, sin embargo, él ha sido como un auxiliar ad honorem y ha colaborado bastante con la asignatura. Entonces ahí está el número en el chat. Ustedes van a poder contactarse con él, insisto, si desean, no es obligatorio. ¿Ya? Creo que ya algunos ya se habían contactado también, me comentó algo, pero él está disponible y está dispuesto a poder colaborarles en ese aspecto para agilizar el trabajo. Ahora mismo también pueden preguntarles si les puede ayudar en la parte de las heurísticas y de sus procesos. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces vamos a ir comenzando. Me van a avisar, por favor, si se comparte la pantalla. Disculpe, tengo sí. Una duda sobre lo de las heurísticas en diagrama final. Es que realizamos alguna modificación en diagrama y está bien. No, está bien. No, claro. Está excelente. Sí, esa es la idea. Por eso, ayer alguien me consultaba más o menos qué pasa. No he hecho la simulación y no sé si puedo aumentar nada. Pero si ya han adelantado, eso es lo mejor que puede suceder, ¿no? O sea, si no han podido encontrar nada, su trabajo va a ser simplemente indicar qué heurísticas pueden poner en el proceso que tienen ahora. Pero si ya lo pueden ir modificando, excelente, también justifica. Y eso les va a ayudar en la simulación posteriormente. ¿Ya? Buenos días. Uh-huh. Ya, todo va a depender de las condiciones de operación que requiera tu proceso. Ya, las heurísticas de los intercambiadores de calor te ayudan a minimizar, digamos, el gasto de energía que podías ocasionar teniendo un solo intercambiador, por dar un ejemplo. ¿Ya? Si tú tuvieses un solo intercambiador de calor, seguramente el fluido que vas a usar para enfriar o calentar, pues vas a tener que tener un fluido muy apto para bajar rápido la temperatura o subir rápidamente. ¿Ya? Entonces las heurísticas te ayudan a que si tú vas a colocar uno o dos o tres intercambiadores, va a ser para que te vayas acomodando a las condiciones de operación previo a tu proceso o posterior a tu proceso. ¿verdad? Si te pones a pensar,
Si tú requieres que en tu reactor llegue, por decir, a 170 grados Fahrenheit, entonces, y tu corriente está llegando muy fría, entonces necesitas ir calentando paulatinamente. Entonces ahí con un solo intercambiador no vas a poder. O sea, si en el diagrama solo hay un intercambiador, va a ser lógico que no vas a poder calentar o llegar a esa temperatura. Por lo tanto, vas a requerir otro intercambiador. Ahí es donde ustedes tienen que analizar y ver qué tipo de intercambiador les va a ayudar a subir a esa temperatura. Es como ejemplo, ¿no? Y ahora, hablando del tipo de intercambiadores, obviamente por ahí solamente requieres temperaturas bajas, entonces usas intercambiadores de placas o usarás intercambiadores de tubo y coraza, no sé, eso ustedes tienen que ir definiendo, ¿ya? Todavía no estamos haciendo, digamos, el diseño de esos intercambiadores, solamente están analizando cómo pueden llegar o disminuir la temperatura que van a requerir para la siguiente unidad de proceso, ¿ya? Listo. Bien, entonces hoy día empezaremos a avanzar con trenes de separación, que estoy seguro que de alguna manera nos va a ayudar en algo ahora para el trabajo también de las heurísticas, pero estos trenes de separación también ya es parte de un contenido de avance para el siguiente trabajo, ¿no? Pero está claro, no les voy a pedir estos trenes de separación para la siguiente semana porque hoy vamos a ver solamente una introducción. El próximo miércoles completamos y ahí les voy a dar recién el trabajo tal vez para la subsiguiente semana o para la semana de la segunda semana de junio, ¿ya? Entonces, básicamente con eso la teoría, digamos, estaría casi avanzada, salvo que existan muchas dudas en esta parte de lo que es el mejoramiento energético en los procesos, podríamos hacer. Pero normalmente no había mucho problema porque ustedes han visto todo un semestre de lo que es transferencia de energía, entonces eso manejan al dedillo, entonces no había ningún problema hasta ahora con esa parte de operaciones unitarias 2, digamos. ¿Ya? Entonces, me avisan si se comparte, por favor, la presentación. Vamos a compartir la pantalla. Bien, ¿se puede apreciar? Por favor, me avisa alguien. Me dice un sí o un no. Ya, muchas gracias. Bien, esta parte entonces son las secuencias de los trenes de separación. Como les digo, esto es muy importante. En realidad, si quieren el costo, como van a ver en los datos que estamos anotando en las diapositivas, el costo del proceso en realidad se define en función a la cantidad de separadores que voy a requerir previo a mi reacción y posterior a la reacción. No se olviden que en su proceso puede haber también dos reactores en distintos pasos. Entonces, obviamente requerimos de separadores físicos previo a insisto, previo o posterior a la reacción, ¿ya? Entonces, como acá dice, todos los procesos químicos obviamente requieren de una separación de todas nuestras especies. ¿Para qué? Pues primeramente para purificar. Esto es muy importante porque en realidad ustedes saben que al reactor tiene que entrar con más pureza, mucho mejor, porque la, la, conversión que se va a lograr va a ser mayor y obviamente hay elementos cinéticos que ayudan al cálculo del mismo diseño del reactor si es que yo tengo mi alimentación, digamos, del reactivo limitante puro. No siempre va a venir puro al proceso. Puede ser que venga con una composición incluso de inertes, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo primero es eso, purificar para la alimentación. Necesitamos separar. También necesitamos recuperar las especies que no reaccionan y que los podemos reciclar nuevamente al reactor, ¿ya? Entonces, hay etapas que ustedes han visto en las heurísticas que a veces se van a utilizar o existen especies que no están siendo partícipes inicialmente en la reacción
y que después de la reacción más bien podríamos separar y volver a reutilizar, ¿no? O sea, volver a reciclar, ¿ya? Y tercero, obviamente para separar y purificar los productos de un reactor, ¿no? Ya teniendo el producto o los productos, mi reacción me va a dar con subproductos, poder separar estos mismos y obviamente buscar, encontrar mejor el objetivo que estamos buscando, que es en este caso tener un producto de alta calidad, ya en estos procesos de separación. Entonces, normalmente, como les comentaba al principio, eh, estos trenes de separación se hacen los análisis para establecer los costos de inversión. Sí, porque los principales costos de inversión están asociados con los procesos de separación. Y lo bueno de esto es que sí existen datos en la, digamos, datos en todos los procesos, en las empresas que ofertan proformas de precios de separadores, ya sean binarios o múltiples, existen. Por suerte hay esos datos porque esto se ha estudiado bastante, lo que viene a ser los cálculos de los precios o la estimación de precios de separadores, ¿no? De todo tipo. También, como ustedes ven ahí, dice, para una mezcla binaria puede ser posible seleccionar un método de separación para poder realizar la tarea de separación en en un solo equipo. Pero eso tiene que ver con muchos análisis que hay que hacer también por más de que sea una separación binaria. ¿Cuáles son esos análisis? Obviamente, como ustedes han aprendido en operaciones unitarias, está en establecer si el precalentador va a requerir de otro proceso, o lo que ustedes van a ver en la simulación, el duty, o el condensador, que ya van a ser equipos de accesorio, también qué características van a tener, porque un separador binario para una mezcla tal no es la misma que para otra mezcla o simplemente para otra composición. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, pero eso es, digamos, para establecer separaciones muy sencillas. Ustedes saben que normalmente en química no van a ser tan sencillos. Es más, los separadores binarios son simplemente para tener el producto final, ya el producto final de alta pureza. Normalmente van a ser más de dos componentes, ¿sí? O van a ser multicomponentes, que así conocemos, y que van a implicar sistemas mucho más complejos de separación, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es que nosotros vamos a establecer, si quieren, nuestros objetivos, ¿ya? Y nuestros objetivos son los siguientes. Eh, tenemos primero familiarizarnos con todos los métodos de separación industrial, que en realidad es repasar, ni siquiera yo creo que el verbo está mal, no hay que familiarizar nada porque ustedes ya conocen, o tal vez relacionar o seleccionar en este caso, ¿no? Todos los métodos de separación que existen. Después tenemos el concepto de comprender el concepto del factor de separación. Esto sí es importante, ya es si quieren algo un poco específico del análisis, este factor de separación a qué se va a deber y qué tipo de agentes voy a utilizar para poder separar las mismas, ¿no? Entonces, eso va a depender, claro está que ese factor o factores, como por ejemplo, para dar una idea, como ustedes conocen, la volatilidad relativa, por dar un ejemplo, ¿no? Ese es un factor de separación. No puede haber otros tipos de factores de separación, no condiciones de operación, ¿no? Sino factores de separación. O comprender cómo se ordenan las columnas de destilación y cómo poder aplicar las heurísticas, ¿verdad? Entonces, por eso es que también les decía, si bien yo también soy consciente de haber alargado un poquito más la entrega de la práctica, porque esto nos va a servir de alguna manera en algo, en lo que ustedes hayan reclamado. ¿Cómo puedo aplicar heurísticas si no he hecho la simulación? ¿Verdad? Y eso es con justa razón. Por eso ahí es donde uno se da cuenta que ustedes están analizando de verdad, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cómo aplicamos estas heurísticas para reducir la búsqueda
de una secuencia que sea óptima, ¿no? Entonces tienen ustedes el concepto de las heurísticas, es eso, es reducir el tiempo de búsqueda, porque así ya básicamente vamos a saber qué hacer, ¿ya? Y después buscar métodos algorítmicos para poder determinar una secuencia óptima de separaciones y el tipo de destilación. Por dar un ejemplo, puede ser de cristalización, puede ser de absorción, puede ser de secado, no sé, el proceso ustedes lo tienen definido en cada una de sus proyectos, ¿ya? Entonces tenemos 4 objetivos base. Eh, Primero, reconocer los procesos de separación, operaciones unitarias, establecer qué tipos de factores voy a requerir, aplicar las heurísticas y obviamente buscar métodos algorítmicos para tener una secuencia, digamos, no sé si decir eh, pasos, receta o procedimiento, que es el término más correcto que se ajusta hacia nosotros, buscar un procedimiento de estos métodos para poder establecer los tipos de separación. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, como ustedes conocen. Tenemos una corriente que va a tener obviamente sus condiciones de operación y que tiene sus componentes, ¿verdad? Eso ustedes han aprendido muy bien en lo que es balances o ingeniería de procesos, vienen con sus componentes. Ahora, la idea es que si en teoría yo tengo un proceso nada más así y sé que está saliendo 3 o 4 corrientes de productos, no puedo dejar solamente con este proceso. Tengo que ver la manera de ir optimizando e ir recuperando. Por ejemplo, aquí tenemos, veamos con los datos, ¿no? Tengo un flujo molar de propano de 4.5 kilomol por hora, de 1-buteno de 45.4, de normal buteno, de normal butano en este caso de 154.7, el trans 2-buteno de 48.1, el cis 2-buteno de 36.7 y el normal pentano, que es de 18.1 kilomol por hora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí tenemos 2 componentes que son isómeros. Ustedes saben muy bien que los isómeros básicamente son componentes difíciles de separar porque son básicamente lo mismo. Claro, sus condiciones de operación, pero sus propiedades físico-químicas son distintas. El punto de ebullición de uno de ellos va a ser distinto al otro y de alguna manera puede ser que sea fácil separar, pero normalmente los isómeros tienen digamos, sus detalles para poder separar los mismos. Entonces, en teoría tenemos eso. 2 corrientes de separación, una de cabeza y una de fondo, y 2 corrientes laterales. En teoría nos sale con el 99% recuperado de propano, el 96% de normal butano como corriente lateral superior, una corriente lateral inferior que sería una mezcla de butenos, un 95%, y finalmente tendríamos la recuperación de un 98% de normal pentano, ¿sí? De fondo. En teoría normal pentano es el más pesado, por eso está yendo por el fondo, ¿no? Pero si ustedes observan, no tengo justamente como tal el cis y el trans. Seguramente está viniendo en la mezcla de butenos, ¿ya? Por eso es que también hay que ir analizando qué podemos hacer, ¿ya? Obviamente las heurísticas me van a ayudar, los simuladores también, porque ahí es donde puedo ir insertando más separadores, más destiladores, si quieren, para este ejemplo de recuperación de butenos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos casi una solución, pero si ustedes observan, teníamos apenas solamente un diagrama de bloque donde mostraba el proceso y teníamos todas estas corrientes de acá, ¿verdad? Todas esas corrientes de llegada. Veamos qué sucede. En teoría va a llegar el butano, la alimentación como tal, ¿sí? Y va a entrar a esta columna, donde es una columna que tiene aproximadamente 50 platos o 50 etapas si quieren, y va a ir empezando a separar lo que estamos buscando, digamos, al más liviano, ¿no? En este caso el más liviano va a ser el propano, por obviamente su peso molecular menor. Entonces ingresa la corriente de cabeza, pues tendrá el propano,
pero también seguramente va a tener cortes de los demás butenos. Entonces ingresa a la segunda columna, que es mucho más alta, y pues se tendrá que condensar y pues va a entrar por una etapa de separación de fases, y la fase gaseosa tal vez regrese, está regresando, de hecho regresa al segundo separador, en este caso a la columna 1B si quieren, y después la otra ingresa al tercer separador, de un separador más pequeño, donde ya separa a través de una depropanizadora el propano que estamos buscando. ¿Ya? Pero sin embargo, ya desde la corriente 1 estaríamos separando los más pesados, ¿verdad? En la corriente o del separador 1, los más pesados se van a otras unidades. Entonces tenemos 3 unidades, 3 trenes de separación solamente para obtener al primero, ¿ya? Al propano. Y obviamente también, si ustedes ven, en ambos casos hay corrientes de reflujo. Entonces, esos detalles, ojo, este es un ejemplo muy sencillo para ubicarnos. Lo mismo tienen que pensar si ustedes van a usar secadores, si van a usar evaporadores, si van a usar cristalizadores, etcétera, ¿no? Separadores físicos. Ahí en ese caso, obviamente, hay que ver si va a haber retorno, va a haber recirculación, va a haber reflujo, o puede haber bypass también, todo depende del balance que ustedes planteen. Entonces, de hecho, hay reflujos en ambos casos, ¿no? Como habíamos visto, y lo mismo acá, hay un reflujo de cabeza que va a retornar para seguir produciendo, seguramente los pesados van a seguir y van a salir con el 1-buteno y algo de mezcla de los 2 butenos por fondo en el destilador 3, ¿ya? Entonces, en este caso, como decimos, tenemos columnas de 100 bandejas, más o menos, y un buteno en el destilado, ¿sí? Como base, como nos muestran aquí. Y luego vemos la recuperación de propano y de 1-buteno, en el primero de propano acá y del 1-buteno de alguna forma, y obviamente sobre esa base hay que seguir la línea y establecer los más pesados para seguir separando. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde ustedes tienen que ir analizando, y van a aprender la próxima clase a hacer esos cálculos de esos factores, que es el número de secuencias, por ejemplo. Y ese número de secuencias tiene que ver básicamente con cuántos productos vas a obtener. Porque eso sabemos, en teoría yo sé qué productos tengo que tener de mi reacción. Entonces, para poder separar en función a eso, pues voy a establecer el número de secuencias. Y estos destiladores que estamos viendo acá son el resultado del número de secuencias, ¿no? O sea, puede ser esta una secuencia, puede ser otra secuencia variable, puede ser que acá directamente termine el propano, ya no haya recirculación, y proponga otro destilador o otra corriente que ingrese juntamente con las corrientes más pesadas. Eso ustedes definen, eso ustedes comparan con la simulación, ¿ya? Entonces, si seguimos observando ya, en este caso, el pentano que se va a retirar como fondos, pues va a ingresar a este otro destilador, el C3, y ya tendríamos la obtención de los pentanos que están acá, ¿verdad? La obtención de los pentanos directamente acá, y después pasaríamos a la obtención del normal butano y de los isómeros. Pero ustedes observen acá que tengo ya un detalle que es muy importante y que de esa manera ustedes tienen que ir focalizando en sus procesos. Acá nos dice que no pueden ser separados por destilación, porque obviamente su volatilidad relativa es muy baja. Recuerden ustedes que si bien en teoría esta volatilidad sí puede ser separada, porque bueno, nos dicen si la volatilidad relativa es mayor a 1, es factible la separación por destilación, pero hay distintos tipos de destilación, ¿verdad? Entonces, en este caso, como tengo compuestos que son esos isómeros y que tengan, digamos, puntos de división cercanos, y además este factor de la volatilidad relativa es muy bajo, entonces se puede añadir, por ejemplo, ustedes vean, un agente. En este caso es un agente extractivo, ¿ya? Entonces se va a utilizar un agente
donde tengo que ingresar ya como, si quieren, una corriente de otra materia o de otro aditivo, mejor, ese es el nombre correcto, un aditivo, que en este caso va a ser furfural 96%, donde ustedes observen, una vez que se introduzca ese agente, pues la volatilidad sube a 1.17. Entonces, obviamente se va a poder separar ya en el segundo destilador, en este caso en el destilador 4B o en la columna 4B. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de agentes, por eso les decía, y nos daban en los objetivos comprender el uso de factores y de los agentes de separación. Aquí este es un agente de separación. Lo que vamos a aprender hoy día también es que si este agente de separación va a ser de masa, va a ser o solamente un agente de separación de energía, ¿ya? Y luego tenemos, bueno, ya la separación del buteno. Y finalmente tendríamos en la última columna donde se va a retirar como destilado y se va a recuperar, en este caso, a parte del furfural, ¿no? Entonces, se retira y se recupera al furfural. Noten ustedes que está saliendo con los dos butenos, entonces esa recuperación del furfural después va a tener que ir a otro proceso que ya no es parte, digamos, de esta, pero sí para recuperar nuestro agente de separación, ¿ya? Entonces todos esos detalles hay que tomar en cuenta. No sé si tienen ustedes alguna consulta hasta aquí. No sé si hay preguntas. De un proceso simple de diagrama de bloque como ustedes han tenido, como ustedes tienen, mejor dicho, en sus procesos, tienen que ir analizando qué más se puede ir haciendo y para eso hay que conocer bien el proceso. Entonces este trabajito yo sé que es arduo, pero por eso estamos haciendo en grupo también, porque hacer solo todo se puede, ¿no? Pero el tiempo no les va a alcanzar para hacer un trabajo solo. De que tienen que coordinar bien, tienen que trabajar bien entre ustedes de manera mancomunada y colaborándose no hay otra, porque si no, no vamos a llegar al objetivo. ¿Ya? Bien. Bien, entonces vamos a seguir. Veamos la separación, si va a ser una separación intensiva en energía. En este caso vamos a ir dando algunos otros parámetros de la energía que se requiere para estas separaciones, ¿no? Ustedes saben que la diferencia, por ejemplo, de una mezcla espontánea que se dan en especies, todas las especies químicas, va a depender también de alguna forma el producto que se va a requerir producir y en función a eso cuánta energía voy a requerir. ¿No? Hace un momento preguntaba a su compañera cómo sé cuántos intercambiadores voy a usar porque, y cómo las heurísticas me van a ayudar a hacer este análisis. Pues no quiero decir es sencillo, sino simplemente siempre tenemos que tomar en cuenta la inversión que se va a hacer. Y uno de los factores de la inversión que ustedes van a analizar, porque al final de su trabajo, de su proyecto, tienen que decir cuánto va a costar eso, además de la relación beneficio neto, que solamente me da la relación del beneficio de la reacción. Aparte es el beneficio, digamos, que tiene que tener el proyecto. Y eso normalmente tiene que ver con el gasto de energía, de dónde voy a usar la energía. Entonces, todos los procesos químicos, ustedes saben que la energía se la puede gestionar internamente y se la puede reutilizar. Entonces, eso tiene que ver justamente con esa forma de energía en la cual vamos a utilizar. El otro punto para esta separación intensiva en energía nos plantea de que para una mezcla de alimentación que vengan en corrientes de diferente composición química, necesitamos forzar, digamos, las diferentes especies en diferentes espacialidades, ¿no? O sea, establecer, digamos, previos qué es lo que pueden contener, digamos, estas diferencias en espacio, porque obviamente pueden ser que tengamos ya después del calentamiento, antes de la separación, ya tanto calentar, tanto uso de energía, ya se estén separando algunos compuestos y o se separan en el mismo proceso.
que no sea el equipo adecuado. ¿Ya? Entonces, las 4 técnicas que se usan para eso ya son las siguientes. La primera son los agentes de separación de energía, ¿no? Que se conoce como la creación por transferencia de calor, también por trabajo de eje o de reducción de la presión. Y aquí ya ingresan las condiciones de operación a una segunda fase que en este caso sea una fase donde no se puedan mezclar, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar cuando nos han enseñado absorción en operaciones unitarias, hay un sistema ideal. ¿Cuál es el sistema ideal? El sistema ideal es de que el líquido no se evapore y el gas no se condense, porque si eso sucede, pues el líquido se va a evaporar y no va a absorber, ¿verdad? O el gas se va a condensar y la composición del que quiero separar por absorción, pues no va a salir, ¿verdad? Como quisiéramos que salga. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Pues básicamente condiciones de operación. A los ingenieros químicos se los contratan justamente para eso, para que suceda o que controlen el momento exacto las condiciones de operación y que se puedan separar como quisiéramos y que salga obviamente con la composición que deseamos, ¿no? Y obviamente establecer si es que se va a lograr que alguno de los componentes sea invisible en el otro, etcétera, ¿no? Como les digo, esto es relación o familiarización, como decía nuestro objetivo, de los procesos que ya se tienen, ¿no? Entonces, para eso se usa este término que es la ESA, que son los agentes de separación de energía para nosotros. Ese va a ser un tipo de agente. El otro agente de separación es el agente de separación de masa, el MSA. Ya. Obviamente esos son sus iniciales en inglés, pero pues los determinamos como nomenclatura directamente, ESA o MSA, ¿no? En este caso es el ingreso de componentes, digamos, en solución que van a entrar a mi fluido. Tal como el ejemplo que hemos visto, añadir al 96% furfural, que es una mezcla de compuestos orgánicos y que me va a ayudar a poder separar. Si teníamos una mezcla invisible, puede ser que este agente lo convierta en miscible, se puedan mezclar y después separamos en equilibrio, ¿no? Pero lo importante de este agente de separación es, como ustedes ven, este tiene que poder ser eliminado posteriormente. Esa es la virtud de un agente de separación de masa, ¿no? Que al final pueda recuperar este agente de separación de masa y reutilizar. ¿Ya? Eso es muy importante. Todos los separadores tienen que ser así. Es como atrapar la humedad de un secador y condensarla y tal vez reutilizar, si es que fuese, digamos, un agente, ¿me entienden? Entonces, todo depende del proceso que ustedes manejen. Y el tercer agente, en este caso, es la adición de una fase sólida sobre la cual pueda ocurrir una absorción del agente de separación de masa. ¿No? Eso significa que, pues, más que un sistema de fase líquida, de fluido, que nos ayude a que sea invisible, pues se puede alimentar una corriente de aditivo sólido, ¿no? Pero también va a seguir siendo un agente de separación de masa en este caso. ¿Ya? Y finalmente, lo que ya se ha usado bastante y es casi una exigencia ambiental es la colocación de barreras de membranas, que también como un agente de separación de energía, ¿ya? Pero son, digamos, las operaciones unitarias más convencionales que se han ido utilizando estos últimos tiempos en este tipo de colocación de barreras de membrana, ¿no? Para poder optimizar incluso energía y masa, ¿no? Está muy avanzado esto, pero todavía no está en nuestro medio tan afianzado porque seguimos con las tres técnicas industriales anteriores. Solamente energía, agente de separación de masa en líquido y en sólido, ¿ya? Esos son los agentes entonces que nos ayudan a poder separar algunos ejemplos de destilación que hemos planteado, que en este caso serían volatilidades relativas muy bajas, ¿no? Los métodos comunes de separación industrial, ustedes ya los conocen,
lo que van a hacer después en su trabajo para los trenes de separación es ir estableciendo qué métodos de separación van a usar. Estas son sugerencias, obviamente no se les puede decir que tiene que ser, todos los procesos tienen que tener un método de separación flash, por dar una idea. Porque no todos van a tener compuestos que se van a separar instantáneamente, ¿no? Pero para dar el ejemplo, ¿no? Si voy a tener un método de separación flash, pues la tengo que considerar porque en qué fase de alimentación estamos asumiendo este método. Y normalmente el método de separación flash se aplica para líquidos o vapores, no donde van a separarse instantáneamente. Si ustedes recuerdan, les comentaba que cuando se tiene, por ejemplo, un horno antes de un destilador, a veces ya en el horno ya se llega al punto de ebullición. Entonces ahí ya casi se van condensando o se van separando algunos componentes que no quisieran. Entonces se usa una torre de separación instantánea o flash para poder ir de una vez separar esos componentes que son más volátiles o gaseosos si quieren, o incluir en la corriente que después va a salir por el tope de mi destilador. Y anotamos qué agente de separación puede influir y puede afectar, digamos, o me puede ayudar a mi proceso. Si voy a usar el método flash, entonces aquí me proponen que puede ser un agente, una reducción de presión, y obviamente ustedes saben que ya al controlar la presión, pues controlamos la temperatura y por lo tanto controlamos la transferencia de calor, ¿no? Ya sea por los mecanismos que ustedes hayan conocido, si va a ser por conducción, convección o radiación, pero la presión incide directamente en esto. Entonces, aquí este sería un agente de separación de energía, ¿verdad? Entonces, estamos aplicando este agente de separación de energía en el método de flash. La fase que se va a desarrollar, pues va a ser de vapor a líquido o al revés, de líquido a vapor. Y el principio de separación, pues será la diferencia de la volatilidad, ¿no? Entonces, así, todos los métodos de separación, perdón, pues se van a basar, si quieren, o nos vamos a ayudar en este tipo de tablas que nos propone el autor de diseño de procesos, que es el CIDER, que ustedes tienen y tenemos como base, ¿no? Entonces, ustedes tienen que elegir, no están todos, obviamente, acá en la presentación, en el texto sí, ustedes tienen que buscar también en esta parte qué métodos se van a ir acomodando. Lo importante es que definamos, y esto es, digamos, lo más importante de hoy día, establecer los agentes de separación, ¿no? Porque no solamente con puntos de ebullición, para este ejemplo, insisto, de destilación, se va a separar. Necesitamos agentes de separación. Necesitamos equipos, digamos, de transferencia de calor, o necesitamos básicamente solo componentes, insumos que me van a ayudar a separar como agentes de separación de masa, ¿no? Y ahí tenemos a la destilación ordinaria, también diferencia de volatilidad, a la absorción de un gas que podría llegar solamente como gas, también por diferencia de volatilidad, perdón, a los stripping, que son separadores binarios normalmente, donde separan compuestos de mayor peso molecular, y también es por diferencia de volatilidad. Hay destilación extractiva o destilación azeotrópica, que ese es el término que debía haber usado cuando decíamos tenemos dos isómeros, ¿verdad? Cuando se tienen casi el mismo punto de ebullición. Pero igual, ahí están entonces algunos ejemplos y sus agentes de separación, que son lo más importante, ¿no? Para la destilación azeotrópica, por ejemplo, podemos usar arrastre de líquido y transferencia de calor. Entonces, no solamente, como conclusión acá, no solamente va a haber un agente de separación, pueden ser dos, pueden ser tres o pueden ser los cuatro. Entonces ustedes analicen también en función a eso qué agentes de separación van a usar. Si seguimos viendo ya no solamente para fases de vapor o de gas, está la extracción líquido-líquido, su agente de separación es obviamente un solvente, ¿verdad? Y su principio de separación son diferencias de solubilidad, ¿no? Para la cristalización, básicamente es descenso de temperatura,
y obviamente hay una diferencia del punto de solubilidad o de la materia prima, ¿verdad? La absorción, que va a ser de gas, pues diferencia de absortividad. El proceso por membrana, pues su agente de separador será la membrana y se va a dar por diferencia de solubilidad o lo que se conoce como permeabilidad, ¿no? El cálculo del número de Darcys y todos esos que ustedes también conocen en ese sentido. Bien, entonces ahí tenemos lo más importante de hoy día. Ya lo que me interesa hoy es que tengamos en cuenta los agentes de separación. ¿Ya? Y como bien les dije ayer, no quiero ir sobrecargando más información. Por ahora esto nos va a ayudar a ir pensando un poquito más allá también en mi trabajo de heurísticas, ¿verdad? Porque como es uno de nuestros objetivos también, claramente nos dicen que aplicar las heurísticas para disminuir el tiempo de análisis, ¿ya? Entonces ustedes vayan eligiendo porque en todos sus diagramas tienen separadores previos y posteriores a la reacción. Entonces ya aquí ya irán viendo después cuántos equipos vamos a requerir. Va a ser parte de su trabajo semanal 3 si quieren, ¿no? Que lo vamos a dar el próximo miércoles. Por ahora quiero quedar en estos conceptos. Voy a retroceder aquí en estas cuatro técnicas industriales, si quieren, que es lo que más se usa, y que ustedes definan qué tipo de agentes de separación van a usar en sus procesos físicos. Eso está claro. Estos son procesos físicos, ¿no? O sea, de separación. En cambio, los reactores, pues si quieren, es un mundo aparte que también lo tienen que analizar. Pues no voy a yo avanzar cinética ni diseño de reactores, porque eso ya ustedes saben. Y tienen que aplicar. Cuando llegue a hacer el proceso y tengan que diseñar su reactor, pues van a diseñar en función a las corrientes que lleguen de los procesos de separación y estarán acomodadas en función a las corrientes posteriores de la reacción para poder obtener el producto. ¿Ya? No sé si existen preguntas, muchachos, si les va a ayudar esto un poco, pero como les digo, yo quiero quedar hasta acá, es apenas una introducción, el próximo miércoles vamos a terminar y el objetivo el próximo miércoles va a ser el cálculo del número de secuencias, o sea, establecer exactamente cuántos separadores requiere mi proceso y eso aprendemos el próximo miércoles. ¿Ya? No sé si hay preguntas, jóvenes. ¿No hay consultas? Para nada. Ya, entonces yo les voy a pedir que analicen bien sus procesos, vean ustedes cómo van a aplicar sus heurísticas. De todas formas, me pueden consultar al WhatsApp si yo les voy a poder contestar, pues voy a hacer ese instante. Si no, pues me darán un tiempito, ya ustedes entenderán que también estoy con otros grupos y estoy trabajando también de manera virtual con otras instituciones. Así que a veces no voy a poder contestarles ese instante, pero sí en la medida de lo necesario voy a contestarles y poder ayudar en lo que se pueda. ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí entonces, muchachos? Ya, perfecto. Bien, entonces quedaremos aquí. Por favor, su trabajo ha sido alargado, ustedes han debido ver en nuestra Classroom. Está planteado para hasta el domingo. ¿Sí? Obviamente es hasta el domingo. Los que terminen antes pueden enviar. ¿Sí? Es hasta el domingo, mayo 31 hasta las 11:59, ¿no? Tienen todo el domingo para concluir. Pero traten de resolver antes para que no les apriete mucho el tiempo. ¿Ya? Bien, muchachos, entonces no olviden llamar a Manuel si es que desean, si es que no lo conocen,
Y si ya lo conocen, pues ubíquenlo y vean en qué les puede ayudar si desean, insisto, si desean. Ya, quedaremos aquí, jóvenes. Muchas gracias por su atención y espero sus trabajos hasta el domingo. Sí, adelante. Claro, en teoría, si han leído el plan global, cuando ustedes expongan su proyecto, se debe entregar la simulación. Yo tengo que revisar si corre el programa, porque si no corre no sirve el proyecto. ¿Ya? Ah, no, 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 no. La simulación todavía. Solamente su diagrama. No, no. La simulación va a ser al final. O sea, tampoco les voy a exigir que ya simulen, no, es una locura. No, tienen que ir paso a paso. ¿Ya? Entonces después va a ser la simulación. Ya, listo. Adelante. Ya, ya. Eh, a ver, es que va a ser un poco difícil que solamente muestren eso, porque si solamente es la parafina, tal vez tengan que mostrar mejor, más que posterior a eso, anterior, porque tienen que ver de dónde va a salir la parafina. No puede ser que sea de crudo reducido, por decir, ¿no? No sé. Entonces ahí ya necesitas ver los procesos anteriores. Eso sí está. Ya, ya. Sí, no, a la fuerza tendrías que mostrar, perdón que te corte, tendrías que mostrar el proceso de obtención del queroseno para ver con qué grado de pureza está llegando o cuánto de contenido se va a separar del queroseno. La parafina. ¿Ya? Sí, 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 está bien. ¿No? ¿De qué? Ya, hasta luego. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? Bien, entonces cuídense, jóvenes. Estamos en contacto hasta el día miércoles. Ya, que les vaya bien. Buenas tardes.